Padre Celestial que estás en el cielo, Señor Jesús. En esta hora, papá, te damos gracias por esta bella oportunidad, mi Dios, que nos das de estar delante de tu presencia, Padre. Asimismo, mi Dios, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, mi Dios, porque podemos decir, Padre, que estamos bien, estamos bendecidos, mi Dios, porque nos estás dando la oportunidad, primeramente, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, y de estar en este lugar gozándonos juntamente con mis hermanos, mi Dios. En esta hora, Señor Jesús, te pido que tú seas quien hable, Señor, a través de mis labios, que tú unjas, Señor Jesús, mi boca, y sea, Señor Jesús, guiada bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Que esta palabra, Señor, sea de bendición, mi Dios, y edificación para tu pueblo. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Para iniciar, hermanos, quiero que leamos un versículo de la palabra del Señor. Son 3 versículos. Allá en Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí, amados hermanos, la palabra del Señor nos está hablando de una persona que es bienaventurada, una persona que es dichosa. ¿Por qué esta persona de la que nos está hablando aquí es dichosa, amados hermanos? Lo podemos leer ahí en la palabra de Dios. Porque esta persona evitó el mal. Porque esta persona escogió apartarse del mal. Decidió seguir el bien. Amados hermanos, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, ¿verdad? Y más ahora, lo que estamos viviendo a través del mundo. Nosotros tenemos que ser como esta persona que nos habla, el Salmos capítulo 1, del versículo 1 al 3. Porque esta persona, a pesar de todas las circunstancias que atravesó, siguió adelante. Esta persona no se apartó de los caminos del Señor. El día de hoy, amados hermanos, quiero hablarles acerca de un tema. Este tema se llama Quiero permanecer. ¿Por qué le coloqué ese tema a la prédica el día de hoy? El día domingo nuestro pastor predicaba y él mencionaba lo que era la permanencia. Y fue algo que vino, ¿verdad?, a tocar mi corazón, a hablarme de lo que es la permanencia. Yo sé que todos acá amamos a Dios, pero también queremos permanecer en Él. Y para permanecer en Él, ¿cómo lo vamos a hacer, hermanos? Hay muchas formas, ¿verdad?, de que nosotros permanezcamos en Dios. A través, ¿verdad?, de la fe, que nuestra fe permanezca, a través de la oración, a través de en sus caminos, tenemos que ser permanentes, no importando los desiertos que estemos atravesando, no importando las situaciones, hermanos, tenemos que permanecer en nuestro Dios. Por eso fue que le coloqué ese tema a la prédica el día de hoy, quiero permanecer. Yo sé que todos acá, los que estamos acá presentes, como también los que me están viendo, sé que quieren permanecer, porque sé que un día quieren ser galardonados. Amén, hermanos. Continuando, amados hermanos, ¿qué significa permanecer, hermanos? Significa quedarse en un lugar, perseverar. Significa persistir, quedarse al lado de o quedarse cerca. Como les decía a un principio, ¿cómo vamos a permanecer? Y yo les decía, hermanos,
dentro de los puntos que les toqué, permanecer en sus caminos. Leíamos, amados hermanos, ahí mismo en el Salmos, capítulo 1, versículo 1. Ahí dice bien clara la palabra del Señor: ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, nosotros tenemos que tomar el ejemplo de este varón. Porque esta persona, o sea, no se refiere únicamente a un varón, sino que también se refiere, ¿verdad?, a nosotras, las hermanas, ¿verdad? Halló placer en los caminos del Señor. Esta persona se gozó en los caminos del Señor. Y así es como nosotros debemos de permanecer, hermanos, persistir, resistir. Tenemos que seguir avanzando en los caminos del Señor, no quedarnos, no alejarnos, cualquiera que sea la situación. Actualmente estamos pasando lo que es la pandemia, y derivado de la pandemia vinieron problemas económicos, desempleo. Y muchas veces, ¿verdad?, nosotros lo que hacemos es retroceder cuando vemos de que todo va mal. Pero se nos olvida, amados hermanos, de que no todo lo malo es para siempre. El Señor nos ha llevado al desierto para hablarnos a nuestro corazón. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, sigamos adelante en los caminos del Señor. Esa es una forma de permanecer. Hay un versículo de la palabra del Señor que me gusta mucho. Está en el Salmos capítulo 119, del versículo 5 al 6. Y dice la palabra del Señor: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Miren, hermanos, la forma en que está en signo de exclamación este versículo. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Este texto, hermanos, me llenó mucho mi corazón de alegría. Y deberíamos de presentarlo al Señor como una petición. Y decirle al Señor, ¿verdad?, que Él sea quien ordene nuestros caminos. Porque a veces, hermanos, quizás nosotros no podemos ver cómo caminamos, pero a veces hacemos cosas incorrectas que no agradan a nuestro Dios. Entonces tomemos esto como una petición, hermanos, para que nuestros caminos sean ordenados, para que nosotros, ¿verdad?, no seamos avergonzados. Cuando se refiere a no ser avergonzados, no seamos castigados. No seamos castigados, hermanos. Yo sé que ninguno de los que estamos acá queremos ser castigados, ¿verdad?, por Dios. Porque sabemos también que Dios se enoja. Dios también tiene ira, pero no es porque Él sea malo, sino porque Él quiere corregir nuestro caminar. Porque Él quiere, hermanos, un día galardonarnos. Él quiere darnos todos esos galardones que están escritos allá en el libro de Apocalipsis. Pero eso únicamente lo van a alcanzar todos los que seamos más que vencedores. Ahí mismo en el Salmo 119, en el versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Acá le resalté o le subrayé más que todo donde dice y con todo el corazón le buscan. ¿Por qué subrayé esto, amados hermanos? Porque quizás, hermanos, no somos perfectos, nosotros cometemos errores. Nosotros no estamos exentos, ¿verdad?, de pecar contra Dios. Porque ya sea en nuestras actitudes, ya sea en nuestra
en nuestro mirar, nuestro caminar, nuestro hablar. Ofendemos no solamente a Dios, sino que también a nuestros hermanos, a nuestra familia. Pero tenemos que buscar, hermanos, como dice este versículo, y con todo corazón le buscan. Es buscar, hermanos. Buscar permanecer. Buscar obedecer a nuestro Dios. Aunque seamos débiles, aunque tengamos imperfecciones, hermanos, busquemos la presencia de Dios. No nos apartemos de Él. Otro punto de permanecer es permanecer en su palabra, hermanos. Leamos ahí en San Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Analicemos bien este texto, hermanos. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, vamos a ser unos verdaderos discípulos, dice aquí la palabra. ¿Y quién es un discípulo, hermano? Es un alumno, es un aprendiz, es alguien que hace, hace todo lo que el maestro le está enseñando. Él crea las enseñanzas, él sigue las enseñanzas. Y yo sé que muchos de nosotros queremos ser así, queremos ser discípulos, queremos creer, porque creemos en nuestro Dios, pero queremos practicar la palabra de Dios. Hay un ejemplo en la palabra de Dios, que es el joven Timoteo. Escudriñando las escrituras me daba cuenta que él fue un discípulo de Pablo. Y lo podemos ver, amados hermanos, allá en segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 10 al 17. Dice la palabra del Señor: pero tú has seguido mi doctrina. Ahí es Pablo hablándole a Timoteo. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido, le dice acá Pablo. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y desde las enseñanzas, desde la niñez, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos damos cuenta, hermanos, de que Timoteo fue un discípulo de Pablo. Él imitó todo, hermano, no es que lo haya imitado, sino que él siguió todas las enseñanzas de él. Doctrina, conducta, propósito. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Tenemos que tomar el ejemplo de los ministros, ¿verdad? No es que nosotros seamos seguidores ¿verdad? No lo tomemos por un mal lado, ¿verdad?
sino que imitemos todo lo bueno, porque para eso fueron enviados por nuestro Dios, para ministrarnos, para prepararnos para un día, para las bodas del Cordero. El otro punto es permanecer en la oración, hermanos. Leamos allá en Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Acá, amados hermanos, nos habla de permanecer en la oración. Permanecer orando, orando en todo tiempo, no importando dónde estemos, el lugar. Orando, clamando, quizás tenemos una petición, ¿verdad? No desfallecer, tal vez no decir, ¿verdad? Dios no me escucha o Dios se olvidó de mí. Tenemos que seguir orando, aunque no veamos la respuesta, ¿verdad? En el momento que nosotros querramos, porque sabemos que el tiempo es de Dios, no es nuestro tiempo, es la voluntad de Dios, no es nuestra voluntad, hermanos. Es el deseo del corazón de Dios, no es el deseo de nuestro corazón. Entonces, hermanos, sigamos orando, ¿verdad? Si no hemos recibido respuesta, esperemos. Y que sea Dios el que nos hable a nuestro corazón, ¿verdad? El que ponga en nosotros la revelación, ¿verdad? Si es que Él nos va a responder, ya sea que para nosotros sea positivo o de igual forma sea negativo. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios, pero tenemos que seguir orando, ya sea que estemos orando por la salvación también de un familiar, o por el cambio, ¿verdad?, de un familiar, o por la sanidad. No desmayemos, hermanos, todo va a llegar en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. También otro punto, amados hermanos, es permanecer en la fe. En Hechos 14, versículo 22, dice la palabra del Señor, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Acá les estaban hablando, amados hermanos, a los discípulos. Les exhortaron a que ellos permanecieran en la fe. Ellos, sin duda alguna, estaban pasando tribulaciones, como muchos de nosotros. Pero ahí los estaba exhortando a que ellos permanecieran en la fe, a que su fe no desmayara, a que su fe menguara. Los estaba exhortando acá. Porque a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios, dice su palabra. Amén, hermanos. Sean, amados hermanos, que estamos en momentos, ¿verdad? Quizás para uno sea momentos de bien, ¿verdad? Hay quienes, ¿verdad?, quizás no estén atravesando tribulaciones, pero tenemos que darle gracias a Dios, aunque estemos en nuestro mejor tiempo o estemos en el mal tiempo, hermanos. Tenemos que darle gracias a Dios en todo tiempo, no importando la situación, la circunstancia, el desierto, hermanos. Sabemos que nos espera un galardón. Sabemos que nuestra ciudadanía no es acá, sino que es allá en los cielos. Sabemos que tenemos un Padre y que nuestra vida está en las manos de Él. Hay un ejemplo, amados hermanos, que también habla mucho a mi corazón y para mí, verdad, es de admirar, y es Job. Porque a pesar de todo lo que le vino, ¿verdad?, a su vida, la enfermedad, la muerte de sus hijos, el abandono de su esposa, él permaneció él en todo, en fe, orando, creyendo en la palabra de Dios. Él no se desvió. Imagínense el enemigo, no sé cómo hizo, ¿verdad?,
para llegar hasta el trono de Dios, ir a pedirle permiso, ¿verdad? Y muchas veces, tal vez a nosotros no nos ha tocado vivir todo lo que vivió Job, ¿verdad? Porque no sé cómo reaccionaríamos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que él era un hombre justo. Y todo lo que le vino a él, hermanos, era como para que él blasfemara, como para que él se alejara, ¿verdad? Pero no, él no lo hizo. Él siguió adelante. Él siguió perseverante. Él permaneció, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Tomemos ese ejemplo, hermanos. Tomémoslo. De igual forma, ¿verdad? Escuchaba a nuestro pastor que él hablaba acerca de Daniel. ¿Verdad? Daniel también, imagínense, joven, fue llevado cautivo a otro pueblo. Pero él jamás dejó de orar. Él permaneció en la oración. Él no se hizo a las costumbres de las otras personas. Él permaneció, hermanos. Y es un ejemplo también para nosotros. Nuestro pastor decía que hasta con canas estaba ya Daniel, ¿verdad? Cuando todavía él interpretaba sueños. Y es un ejemplo, amados hermanos, que nosotros debemos seguir. Permanecer en nuestro Dios. Aunque nos cueste. Aunque muchas veces vengan pensamientos, ¿verdad? A nuestra mente. Pensamientos, ¿verdad? Debilidades. Debemos de permanecer, hermanos. No importando. Amén, hermanos. Agradezco a Dios, hermanos, este privilegio, ¿verdad? Quizás no me extendí mucho, pero es lo que Dios me regaló en esta noche, ¿verdad? Y espero que haya sido de bendición para su vida, como también lo ha sido para la mía, ¿verdad? Porque la palabra de Dios primeramente habla a mí y luego a ustedes, hermanos. Así de que invito a mis hermanos de la alabanza que ministren. Aleluya. Amén, hermanos.
Vamos a venir en palabras de oración. Pidámosle a Dios, hermanos, permanecer en sus caminos. Padre Celestial, que estás en el cielo, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad, mi Rey, que nos das de estar delante de ti, mi Dios. Gracias, Dios mío, por el privilegio. Ayúdanos, Señor Jesús. Pon en nosotros ese deseo, ese anhelo, Señor Jesús, de permanecer en ti. De que nuestra familia, Señor Jesús, permanezca en ti, Padre, y tú en nosotros, mi Dios. En tus manos, Señor Jesús, están nuestras vidas, están nuestros hermanos, nuestras familias, mi Dios. Ayúdanos, Señor Jesús. Cubre a tu pueblo con tu sangre preciosa, mi Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo.